Hoy vamos a adentrarnos en el cerebro de estos trastornados y vamos a analizar lo que sucede realmente cuando se sienten ignorados. Debes saber que cuando ignoras a un narcisista tú pasas a tener el control. Cuando te muestras fuerte y sin debilidad ante el narcisista, ellos pueden sentirse amenazados, ya que su propio sentido de superioridad se ve desafiado. El narcisista tiende a ver a las personas como objetos que estás a su disposición y cuando alguien se muestra independiente y resistente a ser utilizado como fuente de gratificación para su ego, pueden llegar a desplegar una serie de estrategias para intentar someter a esa persona que no se deja manipular. Si tú te mantienes firme en tu fortaleza y no permites que las tácticas del narcisista te afecten, puedes convertirte en un obstáculo para ellos. Los trastornados odian perder el control de sus víctimas, y más aún si siempre han obtenido lo que han querido de ti anteriormente. Cuando un narcisista se enfrenta a la indiferencia, su reacción puede variar, pero hay algunos patrones comunes en su comportamiento que es importante comprender. Van a sentir miedo, si miedo a la imagen que han construido cuidadosamente, se ve amenazada, ya que temen ser descubiertos o desenmascarados frente a los demás. La posibilidad de que se revele su verdadera naturaleza o que sean expuestos los llena de ansiedad y temor. Sentirán mucha frustración ya que los narcisistas suelen buscar relaciones con personas que consideran de alto estatus. Y si alguna de estas personas los rechaza, interpretan este rechazo como un fracaso personal. En su interior se activa una sensación de imperfección y sienten que han fallado en alcanzar sus expectativas de grandeza. Esta frustración puede llevarlos a cuestionar su propia valía y a experimentar una profunda insatisfacción. Ignorar a un narcisista puede tener varias consecuencias importantes. Los narcisistas tienen un ego extremadamente inflado y creen que merecen la atención constante y el cumplimiento de sus demandas. Cuando se sienten ignorados experimentan un profundo sentimiento de la ira narcisista, desarrollando sentimientos de ira y odio hacia la persona que los ha ignorado. Estas personas suelen ser rencorosas e irrespetuosas con aquellos que perciben como una amenaza o que han fallado a sus expectativas. Para ellos lo más importante en las interacciones, no es la amistad o el vínculo, sino el beneficio que puedan obtener de ellos. Si no encuentran valor en la relación contigo es probable que te desechen rápidamente. Si el narcisista quiere seguir manteniendo la relación contigo y no está dispuesto a dejarte ir, intentará por todos los medios posibles hacer que cambies de opinión. Esto puede manifestarse en conductas de acoso como llamadas continuas y persistentes intentos de quedar contigo. Es importante entender que para un narcisista una relación sentimental nunca se cierra por completo. Ellos consideran que las personas son de su propiedad y creen tener el derecho de volver a sus vidas cuando así lo deseen. Aunque inicialmente puedan olvidar a la otra persona y llegar incluso a odiarlas. Y si fue la víctima quien terminó la relación, con el tiempo siempre van a tratar de reaparecer en la vida de la víctima. En este momento hay que tener cuidado porque estas reacciones tienen como objetivo dañar al individuo ya que mantienen el rencor hacia ellos. Por lo general es el narcisista quien ignora a los demás durante las fases de castigo o silencioso, cuando desvaloriza a su víctima. Sin embargo, si decides ignorar y abandonar al narcisista antes de que él lo haga contigo, te enfrentarás a un enemigo formidable. Lamentarás haberlo conocido y desearás no haber entablado relación alguna con esta persona. Es siempre fundamental establecer límites claros y proteger tu bienestar emocional en todo momento cuando intenta volver el narcisista. Recuerda suscribirte a este canal para continuar ganando conocimiento. Aprender y reconocer este tipo de personas. Gracias y hasta pronto.